Y, y el atletismo relacionado, si me preguntan a mí, con todo. Y cuando se habla que es la madre de los deportes, por algo es, y en algún momento Romero Brest lo había dividido y lo había sacado de los deportes y lo había puesto y estancado como en el podio de lo más importante que hay que desarrollar y empezar a trabajar con cualquier individuo. No es anormal ver que los grandes preparadores físicos fueron atletas. Si ustedes hacen un recorrido de los preparadores físicos que tuvo la Argentina en diferentes selecciones, un gran porcentaje fueron atletas. Y no es anormal cuando uno ve una entrada en calor, como todas las ejercitaciones previas a la entrada en calor están relacionadas, por ejemplo, con la mecánica de la carrera. Marta Antunes, muy buenos días. Tu formación, títulos. Tu formación, sí. ¿Dónde estudiaste? Estudié en el 44 de Las Heras, pero me decidí a estudiar educación física por culpa del atletismo, porque empecé a hacer atletismo a los 13 años y tuve un entrenador maravilloso, de esos que se preocupa por las personas más que por las marcas, y me parece que eso me marcó bastante. Antes de terminar el profesorado, empecé a hacer el curso de entrenadores en lo que es hoy el ISDE, y bueno, nada, acá estamos. Alguna vez entrené menores e infantiles, y después me dediqué a la formación docente. Así que esa es mi relación con mi deporte, que es mi deporte. Muy bien. Bueno, bienvenida Marta. Gracias. Luis. Hola. Sí, Mariano, decime. ¿Qué querés saber? Tu formación y tu recorrido por el atletismo. Bueno, mi formación, yo estudié en un colegio de perito mercantil, y mi recorrido en atletismo empezó a los 9 años, en lo que es ahora el Federico Dickens, en el Parque Chacabuco, porque mis padres decidieron que tenían que hacer un deporte y me llevaron hacia un torneo que se llamaba Pierre de Coubertin, que venían atletas de todo el mundo. Bueno, me llevaron toda la jornada y realmente quedé fascinado en poder ver atletas de alto nivel ahí a metros míos, y a partir de ahí decidí con mis hermanas comenzar a hacer atletismo. Comencé ahí en Parque Chacabuco hasta que nos pasó la autopista por el medio y terminamos en lo que es el actual CENAR. Empezamos ahí a trabajar en el CENAR. Yo creo que estuve toda mi vida con atletismo de una forma u otra. Cuando terminé la escuela, mi hermana también es profesora de educación física, cuñados también profesor de educación física, me preguntaron qué quería hacer a partir de ahora. Si quería meterme en una oficina o quería seguir en mi ambiente, al aire libre, en actividades que yo conocía. Y ahí fue cuando me decidí a estudiar educación física. Estudié en Romero Brest, terminé Romero Brest, estudié en lo que es el actual ISDE ahora, el curso de entrenadores. Seguí entrenando, había dejado de entrenar, seguí entrenando, me metí en Ferro con Bariza, hice el curso de IAF, y bueno, y ahí todo un recorrido que tenía que ver con atleta hasta avanzada edad y luego como entrenador. Bien, gracias Luis. ¿Y Andrés? Buenos días a todos, gracias por estar y les pedimos disculpas por lo que tengan que escuchar, pero bueno, aquí vamos a estar para compartir con ustedes un momento de algo que nos apasiona. Como preguntaste, Mariano, gracias por la convocatoria. Mi formación o mi instrucción viene de la mano de la vida. ¿Por qué? Porque en cada lugar que estuve viviendo me estuve formando. Y me sigo formando. Al día de hoy todavía hay cosas que no he terminado y no sé cuándo se van a terminar, pero seguimos en constante formación. La escuela primaria en Urdinarrain, una pequeña ciudad de Entre Ríos. En la escuela secundaria en Concepción del Uruguay.
el nivel terciario en Romero Brest. Y el curso de entrenadores lo empecé en Santa Fe y lo terminé en Canadá. Así que viene la cosa, depende de dónde te toque o dónde estés, se va dando la instrucción. Pero por eso digo, creo que no vamos a terminar nunca, porque día a día nos vamos formando y estas capacitaciones son parte de nuestra formación, vamos aprendiendo permanentemente. La relación con el atletismo, como muchos ya saben, es bastante estrecha. Mi dedicación al lanzamiento desde muy temprana edad fue de la mano de los intercolegiales. Es decir, mi acercamiento al deporte fue a través de la educación física dentro de la escuela, dentro del colegio, que apareció en un lugar donde se desarrollaba mucho atletismo, que es Concepción del Uruguay, y en una pista de atletismo que ni siquiera tenía los 400 metros, tenía 382, pero igual, y era de carbonilla, igual se hacía atletismo, había un montón de... Rosario, tenés tu micrófono abierto. Y después pasé a niveles internacionales, donde, bueno, tuve la oportunidad de representar al país en los Juegos Olímpicos, Campeonato del Mundo, y hasta llevar a los deportistas a los Campeonatos del Mundo y a los Juegos Olímpicos también. Es decir, la faceta de atleta a entrenador y jefe de entrenadores fue bastante completa. Hoy, en esta función de formador de formadores. Bien. Bueno, bienvenidos a los tres. Muchas gracias por estar acá. Mercedes, ¿querés decirles algo antes de que comiencen? Sí, quería primero agradecerles a los tres docentes, que además tenemos el orgullo de tenerlos en el Romero, y escuchando la formación de cada uno, y a veces pasa lo mismo en el área de natación, a veces uno puede venir del deporte y querer ser un pedagogo de la educación física y del atletismo, y enseñar a generaciones de estudiantes. Así que estoy muy contenta que se hayan juntado para llevar el atletismo hacia afuera también, porque hay gente de afuera escuchando, gente egresada, gente de otras instituciones, y abrirle la puerta al atletismo, como se hicieron en otras instancias. Está el director de departamento acá también, que lo vi por ahí, a Dani. Así que estamos contentos de trabajar en conjunto y de colaborar, y que siga el EPICEF abriendo diferentes temáticas, y que no mejor con los docentes que tenemos en casa. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Marta, cuando quieras, puedes comenzar. Bueno, como de costumbre y por mandato de dos compañeros, me toca siempre empezar a mí. Y además, entre otras cosas, porque soy la más vieja del equipo. Pero bueno, contentísima de haber armado un equipo heterogéneo que trabaja homogéneamente en aquello que queremos de nuestro atletismo. La charla la organizamos, yo voy a presentar cómo era el atletismo, cómo lo fuimos llevando, qué es lo que tenemos hoy, y le voy a ir pasando la palabra después a los compañeros. Una de las primeras cuestiones y objetivos que nosotros tenemos en el Romero es intentar desmistificar esta cosa de que el atletismo solo lo hacen algunos, de que odio correr y el atletismo es lo más difícil que me puede pasar, y lo recibo como última materia con el atletismo. Eso fue un desafío para nosotros porque, bueno, lo hemos vivido todos en el profesorado quizás, o la mayoría de nosotros, y a ver, cómo era antes la asignatura atletismo en el profesorado de educación física en general. Estaba basado fundamentalmente en las prácticas y en la ejecución de las prácticas. En la ejecución perfecta y la mayoría de las veces con rendimiento de esas prácticas. Y a veces no se trabajaba en el por qué se ejecutan las técnicas de determinada manera. Había una fuerte deportivización de lo que es el atletismo, marcadamente en el estudio de los reglamentos a rajatabla, en las competencias a rajatabla, en aquellas cuestiones o situaciones que tuviera que ver con llevar al atletismo a lo que imaginariamente era el alto rendimiento, cuestión que
había una especie de desfasaje entre lo que es el atletismo para los niveles iniciales a esto que parecía ser una imagen del atletismo ideal. Una bajada de la pista de una final olímpica al profesor de educación física. Las materias estaban separadas por sexo. A ver, era una cosa un poco muy rara, más allá de las cuestiones que tuvieran que ver con la igualdad de condiciones de acceder a una práctica atlética. Nosotros trabajamos siempre en grupos mixtos. Cuando se entrena el atletismo por fuera, se entrena en grupos mixtos, se va a las competencias juntos, varones y mujeres, aunque se compite separada. Entonces, era una cosa muy rara que tuviéramos las cátedras separadas varones y mujeres, y la justificación era que no era lo mismo enseñar las vallas más bajas que las vallas más altas, y en la complicación de subirlas y bajarlas. Entonces, la fundamentación de trabajar las prácticas en una cuestión de rendimiento estaba muy, muy arraigada en lo que eran las cátedras de atletismo. Y por otra parte, la evaluación también era por rendimiento. Había que saltar X en largo, había que lanzar la bala X y había que correr los 1500 en X distancia. Entonces, eso llevaba a una evaluación del rendimiento con el rendimiento mismo, y la parte teórica estaba basada en el conocimiento de los reglamentos y cómo las técnicas se iban aplicando. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Había un hueco importantísimo en la enseñanza para los mismos estudiantes que accedían a los TCPD, principalmente a los TCPD. Había docentes que nos terminaban solicitando darles un taller a los chicos para que pudieran dar sus prácticas en la primaria secundaria. En ese momento nos dimos cuenta que había alguna cuestión que nos estábamos perdiendo de enseñar, y ellos estaban perdiendo de poder transmitir. El olvido, a ver, quien aprende un reglamento como para un examen después se olvida, el que aprende cuáles son las técnicas más eficientes después se olvida. O sea, no había una especie de transmisión del conocimiento como para que quedara plasmado de alguna manera y que se pudiera aplicar. Pero por sobre todo había una cuestión de displacer en hacer el atletismo, el sufrimiento de estoy sufriendo la materia. Y por supuesto este displacer de poder del aprendizaje se daba después, se transmitía al enseñar. Si no hay placer en poder aprender una técnica, en poder aprender una metodología, el placer del juego del atletismo, va a haber un displacer obviamente en enseñar. Nos estábamos perdiendo docentes que pudieran transmitir el deporte que más queremos. Y esto de las evaluaciones por rendimiento, esto también causaba una cuestión de no solo de displacer, sino que algunos llegaban cómodamente a las marcas que se pedían, y otros y otras especialmente no llegaban, pero ni por casualidad, y les costaba esta cuestión de sumar y rendían una y otra y otra y otra vez. Entonces, esto parecía ser un barril donde las cosas se perdían y no había posibilidad de mejora. Aprovechando el plan del 2015, y en ese momento me tocó por suerte ser jefa de departamento, intentamos un cambio no solo en el programa, sino también en el enfoque de la materia. Que hubiera un atletismo que tuviera relación con la didáctica. Que el correr, saltar y lanzar, que son nociones básicas, fueran fundantes para luego llegar a la técnica. Que estuviera enfocado al metodológico y que parta de un análisis de la técnica, no como receta, no una metodología de receta 1, 2, 3, 4, se hace esto, 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 sino que se pudiera hacer un análisis casi perfecto y biomecánico de la técnica, como para después intentar cuáles serían esos pasos metodológicos enfocados a, según la situación, según las características del grupo que nosotros tenemos, según el objetivo que nosotros buscamos, según el acervo que los chicos pueden llegar a traer,
lo que nosotros necesitamos implementar si vamos a un torneo, si no vamos a un torneo, si solo como para enseñar las nociones básicas. Y el trabajo lo fuimos enfocando de juegos a formas jugadas, a ejercitaciones y a competencias en toda una trayectoria por si el estudiante fuera a recaer en algún momento y en algún lugar con la necesidad de poder enseñar el atletismo. Basado fundamentalmente en las fases sensibles, que después lo tomará Andrés a esto, y fundamentalmente en evitar errores. Porque estamos trabajando con el correr, el saltar y el lanzar, y como Mariano decía, son nociones que después se van a aplicar en cualquier deporte, en la preparación física, en cualquier situación en la que se requieran el correr, el saltar y el lanzar, como le digo yo a mis alumnos, aunque sea para no perder el 29 cuando pasa por Libertador. Entonces, el evitar errores que después puedan llegar a ser insalvables en la adultez o en la adolescencia más avanzada. Enfocado más hacia lo escolar que a lo deportivo competitivo, y esto sea en cualquier edad que se dé. Y en esto quiero aclarar especialmente, que después Andrés lo va a tomar, lo que es la iniciación deportiva y lo que es el deporte escolar. Por ahí nosotros hacemos una diferencia del atletismo escolar porque está en el patio de la escuela, y la iniciación deportiva la trabajamos con lugares por ahí un poco más adecuados y parecidos a lo que es lo necesario para desarrollar el atletismo. Sin embargo, los españoles hablan de atletismo, por ejemplo, en edad escolar, entonces no diferencian mucho. En la infraestructura nosotros necesitamos aclarar estas cuestiones porque tenemos algunas diferencias, incluso entre escuela y escuela. Hay escuelas que tienen lugares un poco más adecuados como para desarrollar el trabajo, y hay escuelas que tienen un pequeño patio. Sin embargo, eso no impide que podamos trabajar el correr, el saltar y el lanzar adecuado como para luego poderlo llevar hacia el atletismo. Hemos cambiado también las formas de evaluación, y eso fue una lucha intradepartamento bastante complicada. Terminamos sacando del programa la famosa tabla de evaluación, y pudimos ir haciendo un paso hacia que la evaluación tuviera un fuerte peso en lo teórico como base para las prácticas y siempre relacionado a esto, pero a la vez tuviera un fuerte peso en las ejecuciones prácticas de manera entendidas, comprendidas, conscientes, que pudieran plantearse y preguntarse los pibes por qué la pierna debe extenderse, por qué debe flexionarse, cuáles son los segmentos libres que acompañan y cómo en esto se relaciona con la metodología, que pudieran pensar la técnica más allá de aprenderla y analizarla con los puntitos en los nudos biomecánicos. Para esto nos pasó la pandemia, pero bueno, a partir de este año íbamos a trabajar sobre rúbricas. Son criterios, indicadores que pueden ayudarnos a evaluar, pero fundamentalmente porque el estudiante puede aprender, saber, darse cuenta cuáles son los errores y aciertos, que pudieran autoevaluarse y fundamentalmente evaluar a sus compañeros. Y digo, no evaluar con una nota, sino evaluar con respecto a esto que decíamos antes de los errores y las correcciones que podamos hacer. Que las técnicas puedan llegar a ser conscientes, que más allá del estudio, de las horas sentadas tratando de estudiar Polinsky, que es lo más difícil que hay, pudieran llegar a entender cómo se desarrolla la técnica del atletismo y cuáles son los puntos esenciales en los que hay que trabajar con respecto a las técnicas. Las rúbricas que intentamos implementar están divididas en 4 ítems que son excelente, bueno, más o menos y a desarrollar, y que en cada una de las técnicas fuimos poniendo aquellos indicadores que consideramos que los alumnos requieren para poder llegar a esto.
evaluar las prácticas y evaluar lo teórico relacionado con las prácticas. Que no sea el examen teórico, no sea el examen práctico, sino que esté ensamblado uno con el otro. Más o menos hasta acá he llegado con lo que era y con lo que es y con lo que intentamos que siga siendo, intentando cambiar este paradigma del pánico del monstruo que era el atletismo, de que no me recibo, de que no me gusta, sino poder llevar el atletismo real a nuestros lugares, a nuestras áreas de incumbencia que luego los alumnos van a tener en este abanico tan loco que es la educación física. Por mí, por este momento nada más. Luis, te paso el relevo. Bueno, muchas gracias, Marta. Ahora voy a compartir pantalla porque elaboré un PowerPoint. Yo voy a tratar de lo que acaba de decir Marta, todo un recorrido histórico que tiene que ver con lo que es la enseñanza del deporte y particularmente de atletismo, un deporte individual cuya característica, al contrario de los deportes de conjunto, en que la competencia misma es el juego, el atletismo es un deporte de tiempo y marca, en el cual al momento de la competencia se requiere una preparación física y técnica bastante elevada. Entonces, de ahí las dificultades que creo que compartimos con asignaturas como la gimnasia o la natación, en el cual la competencia misma deja de ser una cuestión lúdica o una cuestión de juego, una cuestión estratégica, y pasa a ser una cuestión de condición física. Eso llevó un poquito a que se exacerbe todo lo que sea el trabajo del atletismo como nivel de desarrollo y como nivel de entrenamiento. Lo que yo voy a intentar dar es un poquito una base teórica de cómo entendemos en el Romero Brest la asignatura atletismo y cuál es nuestra propuesta y cuál es la mirada que queremos que nuestros alumnos se vayan llevando. No sé si se ve. Sí, se ve muy bien. Bueno. Bien. La propuesta yo la puntualicé como sistémica, transversal e integradora. Sistémica porque creo que la suma de las partes es mejor que el todo, transversal para que vaya atravesando todas las asignaturas, integradora para que no quede ningún contenido ahí aislado que no pueda colocarse dentro de lo que es la asignatura de atletismo. Y siempre tomando en cuenta como eje central el rol docente. Yo considero que el rol docente tendría que estar más allá de el rol que se cumpla en el campo laboral. Entonces, un docente no tendría que estar solamente a nivel escuela, podría estar a nivel entrenador u otros campos de investigación u otros campos de trabajo. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Toda esta teoría tiene inicio justamente con el doctor Romero Brest, que es el que lleva nuestro nombre, el establecimiento. Y ya en el año 1901, Romero Brest sistematizó la educación física. Yo me tomé el atrevimiento de sacar algunos conceptos de las charlas de Emilio Massabeu, porque me vino muy bien para completar un poquito todo lo que yo pienso de esta teoría. ¿Qué decía Romero Brest? Se deja también establecido que la importancia de educación física en este sistema trasciende a lo puramente orgánico. O sea, estamos hablando ya en el 1901 que no hablaba
únicamente de rendimiento físico, sino que para trasladarse a lo social. El ejercicio es visto entonces como preventivo de lacras. Bueno, esta era las definiciones de esa época. Preventivo de lacras como el alcoholismo, el tabaquismo o la explotación de la niñez. Entonces fíjense que ya en uno de sus conceptos trasciende que la educación física es un sistema de ejercicio físico para la salud. Entre sus bases psicológicas, considera el movimiento como dependiente de la mente, procurando aumentar la destreza, la precisión, la atención voluntaria y la emoción deportiva. Entonces, ¿qué tenemos acá? Habla de un movimiento que tiene su base en la mente, en lo psicológico, y que depende de esta, para que la ejecución física, la ejecución técnica, sea de la mayor precisión posible. Y está hablando de la emoción. Y yo me puse, bueno, yo investigué un poquito el tema de la emoción, porque, entre otras cosas, de mi formación, yo completé lo que en algún momento tuve que optar, cuando terminé la secundaria, entre seguir ciencias económicas o educación física. Me incliné por la educación física, y luego, ya de grande, completé mis estudios de ciencias económicas. Y en la tesina de graduación final se me ocurrió fusionar mi profesión de educación física con la de económicas, y presenté un trabajo, una tesina que tenía que ver con las decisiones de deportistas de élite que luego pasan a ámbitos de trabajo que tienen que ver con la gestión, con el negocio. Y bueno, Andrés recordará que fue uno de los entrevistados para la encuesta, que tenía que ser una encuesta obligatoria para justificar mi tesina. Y entre las emociones, lo que descubrí, que la emoción no es solamente un sentimiento abstracto, sino que la emoción es justamente una forma simultánea de adaptación psicológica y física, es decir, somática, es decir, que en el momento en que una emoción, ya sea positiva o negativa, nosotros la percibimos, la respuesta es tanto psicológica, o sea, se siente un sentimiento de miedo, frustración, odio, amor, lo que sea, y a su vez, simultáneamente, es física, es corporal. Entonces, tenemos que lo que siempre se pensó que la emoción es algo absolutamente abstracto, no es así, sino que hay un registro, hay una forma corporal de poder sentirla. Otro de los conceptos de Romero Brés, el cultivo de las fuentes motrices es un cultivo cerebral. Entonces va reforzando los conceptos anteriores, tan eminente cerebral como el de las elaboraciones mentales, que ponen en juego el juicio y la abstracción. La abstracción puede ser la característica más marcada que acompaña exclusivamente el trabajo mental. Entonces tenemos que el ejercicio físico, la educación física vista solamente desde un punto de vista reduccionista, que era el ejercicio físico, y para la salud, no lo estaba diciendo Romero Brés en el año 1901 tan ligeramente, sino que le daba una importancia un poquito más integradora, más abarcativa. Muy importante la calidad del movimiento, el esfuerzo como el descanso. Bueno, ustedes habrán visto que se van viendo social, psicoemocional, representación mental, psicomotor. Esto tiene que ver con lo que va a venir con lo siguiente. La clasificación de los ejercicios según el esfuerzo determina 3 tipos: los ejercicios de fuerza, resistencia y velocidad. Bien, ¿qué pasa?
Romero Brest muere en 1950 y pico, 56, 54, no recuerdo bien. Tenemos acá a un psicoanalista y un psiquiatra argentino, José Blecher, que escribe Psicología de la Conducta en el año 63, y él determina que el ser humano tiene 3 áreas de la conducta: la psicomotora, la cognitiva y la socioafectiva. Que estas 3 áreas están constantemente trabajando de forma simultánea y que hay, según la expresión del ser humano, hay un predominio de una sobre otra. Por supuesto que en la educación física el predominio es sobre esta área, la psicomotora, pero no podemos dejar de lado ni obviar toda la parte cognitiva y toda la parte socioafectiva. Entonces, aquí empieza un poquito a justificarse la teoría. Formula metas o fines de educación física. Romero Brest formula 5 objetivos de educación física. Sabiendo estos 5 objetivos, se puede acceder y planificar y programar cualquier cosa que tenga que ver con la educación física, y las divide en formación física básica, formación física técnica, educación del movimiento, economía del movimiento, logro de rendimiento, resultado y creatividad. Estas 3 son las concretas, las que nosotros le transmitimos a nuestros estudiantes, las que se pueden ver como contenidos visibles. Y estas 2, economía del movimiento y creatividad, están implícitas en las 3 anteriores. Ahora bien, ¿qué es formación física básica? Abarca todo lo que tenga que ver con las cualidades físicas: la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad. Algunos autores hablan de una condición física más, que sería la coordinación, otros no, pero bueno, yo la dejo de lado. A su vez, la formación física básica me está hablando de los aspectos motores, los aspectos del movimiento, de la forma en que uno se mueve. ¿Qué es la formación física técnica? Todo lo que tenga que ver con el aprendizaje de técnicas específicas del deporte o técnicas específicas del movimiento, no necesariamente deportivas. ¿Qué es la educación del movimiento? La educación del movimiento tiene que ver con todo el desarrollo de lo perceptivo motor, pero acentuado en lo perceptivo, es decir, en el espacio, en el tiempo, en el objeto, es decir, objetos de mayor o menor tamaño, de diferentes texturas, espacio, diferentes trayectorias, direcciones, sentidos, tiempo, acelerado, desacelerado, lento, rápido. Tiene que ver con todo lo que predomina en el campo de la percepción del entorno, la elaboración y la respuesta a esa percepción. Economía del movimiento, logro, rendimiento y resultado, está implícito. Por lo tanto, nosotros como formadores docentes, como ejerciendo el rol docente, en cada actividad que vayamos proponiendo, deberíamos lograr que esa actividad cada vez se haga con mayor precisión, con mayor rendimiento y con el mínimo esfuerzo. Esto es lo que yo llamo, un poco, hablando desde el punto de vista del atletismo, lo que es la maestría deportiva. Se hace fácil lo que uno lo ve muy difícil. Parece fácil, pero cuando uno lo quiere ejecutar, se hace difícil. Y por otro lado, la creatividad, que tiene que ver con las diferentes relaciones que uno como individuo, como ser humano, puede establecer luego de haber aprendido, con H, aprendido algún contenido o alguna materia, lo que sea. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la educación física se nutre de varias disciplinas y podríamos establecer, y esto está en discusión, yo no voy a ponerme a discutir sobre esto, pero
yo a mis alumnos siempre se los explico y trato de dárselos, y que después queda a criterio de ellos. Podríamos establecer que el objeto de estudio de la educación física es el ser humano que se mueve, es el ser humano en movimiento. Romero Brest en su momento hablaba del hombre físicamente educado. Lo que pasa es que hombre físicamente educado es difícil de definir exactamente a qué se refería. Bien. Entonces, hemos visto que, por todos los conceptos anteriores, que la educación física y el ejercicio físico no es algo puramente biológico y orgánico. En este sentido, tomé un concepto de Mario López, que tomó conceptos de Romero Brest, y él decía que la herramienta del docente de educación física es el movimiento, ¿no? Es el instrumento operativo. Esa es la única manera que... Estoy escuchando un audio, no sé de quién, si lo pueden cerrar. Es la única manera que podemos ir tomando, alcanzando los objetivos de la educación física. Y profundizo un poquito más. El movimiento es una conducta total. O sea, todo movimiento, toda conducta es una totalidad organizada de manifestaciones que se dan con una unidad motivacional, funcional y objetal, significativa y estructural. Bueno, a Mario le gustaban un poco los conceptos floridos. El movimiento es una conducta acentuada en lo psicomotriz, lo que estábamos hablando antes. Las áreas de la conducta de Blecher. Está el movimiento acentuado en lo psicomotriz, pero coexistiendo en mayor o menor grado con lo socioafectivo y cognitivo. Y se configura por niveles de integración, es decir, que toda experiencia motora integra a todas anteriores, construyendo un nuevo nivel. ¿Qué significa esto? Que todas las experiencias de movimiento, todos los contenidos que los niños vayan adquiriendo, cuando necesitamos el aprendizaje de una técnica, un movimiento nuevo, es la combinación de esos movimientos anteriores que ya están integrados. Por tanto, de ahí la importancia de la educación física en los niveles inferiores, en el cual hay que darle una base motora amplia, un acervo motor lo suficientemente grande para luego pueda alcanzar mejores niveles de desarrollo de todos los contenidos de la educación física. Yo creo que después Andrés va a hablar, no sé si hablará, pero creo que hablará un poquito de las fases sensibles, que tiene que ver un poquito con lo que estamos hablando ahora en este momento. Por lo tanto, sí, tenemos fines de la educación física. Sí, los conceptos de Romero Brest hablaba del ejercicio físico y no como una cuestión puramente biológica, orgánica, fisiológica, que tiene que ver con la anatomía y la fisiología, sino que estaba hablando de abstracciones mentales, estaba hablando de áreas cognitivas, estaba hablando de inserciones sociales. El movimiento es una conducta total. Entonces, como toda conducta, el movimiento tiene sentido, tiene contenido y significación. ¿Por qué? Si nosotros proponemos un ejercicio, proponemos un contenido en el ámbito en el que sea, ese movimiento tiene que tener un sentido, o sea, tiene que tener un objetivo, un fin. Mario López hablaba mucho sobre el movimiento por el movimiento mismo, pero bueno, ya trabajando con Emilio en otros proyectos y junto con los hermanos Marino, hicimos un lenguaje común, y el movimiento por el movimiento mismo en un ámbito de educación no tenía mucho sentido. El movimiento tiene contenido, o sea que cuando uno se está moviendo, las tres áreas de la conducta están coexistiendo simultáneamente. Y el movimiento tiene significación, significa que
cuando uno se mueve está expresando y está simbolizando el contenido de su personalidad. Por lo tanto, esto es importante. Estamos desmitificando que moverse es una cuestión puramente biológica, fisiológica, y que tiene que ver con el rendimiento. ¿Qué pasa con este movimiento? Tenemos básicamente dos técnicas de movimiento: las habilidades motoras generales, básicas o filogenéticas, y las habilidades motoras específicas o ontogenéticas. ¿Qué son las habilidades motoras generales, las básicas? Son aquellas que no es necesario aprenderlas, están en nuestro equipaje genético. Un bebé que comienza a caminar, si le tiran una pelota, la va a patear espontáneamente. ¿Por qué es eso? Porque está implícito en el ser humano. No tuvo que haber un aprendizaje intencionado, sistemático para patear una pelota. Lo que le tenemos que facilitar es el ambiente adecuado y darle el estímulo adecuado. Por lo tanto, esas son las habilidades motoras básicas: correr, saltar, lanzar, atrapar, balancearse, reptar, caminar, salticar. Y por otro lado tenemos las específicas, que son las técnicas deportivas. Vamos a saltear esto porque si no, se me va a hacer muy largo. Y vamos directamente a lo que nos interesa. Atletismo. Contiene habilidades motoras básicas: correr, saltar, lanzar. Pero ¿qué pasa con atletismo? Cuando vamos a abordar las técnicas, se convierten en habilidades motoras ontogenéticas. Una cosa es correr, saltar, lanzar sin ningún patrón técnico, y otra cosa es el salto en alto, en el cual hay que saltar, correr de una determinada manera, el lanzamiento del disco, o la mecánica de velocidad. No es lo mismo correr que correr en velocidad para el atletismo. Por lo tanto, el atletismo evoluciona, o sea, va desde lo que es las habilidades motoras básicas, filogenéticas, a habilidades motoras específicas, que necesitan ser aprendidas deliberadamente. Correr, saltar, lanzar, y nos vamos a la carrera de velocidad, el salto triple, la carrera con vallas. ¿Cómo vamos reforzando toda esta teoría? Habíamos visto que tenemos fines, tenemos áreas de la conducta, y tenemos movimiento con contenido, significación y sentido. Esto se está reforzando con lo que Faró hablaba en su libro Cultura, Sensibilidad y Performance Atlética. Hablaba de cultura atlética, o sea, que nosotros no estamos transmitiendo únicamente una técnica específica o un movimiento específico, sino que también hay una cultura que es necesario transmitir. La cultura como sistema de interpretación. En el atletismo, el autor Faró la estructura con el espacio, con el tiempo. Él propone que el espacio tiene que ser estandarizado, por lo tanto, el hacer una carrera de velocidad en un patio debería estar, para que tenga que ver con la cultura atlética, debería estar estandarizado en línea de salida, línea de llegada, andariveles, reglamentos. Por otro lado, el espacio orientado, para él es importante la estructuración de la lateralización y de la lateralidad. Y por otro lado, el tiempo le es importante también, porque para él el tiempo atlético tiene que ver con un ritmo determinado, que tiene que ver con la cadencia y el ritmo que tienen las técnicas deportivas, y con es lo que llama alineaciones segmentadas, pero bueno, es muy específico. Él habla de que es importante que los alumnos
tengan conciencia de su esquema corporal, de su propio cuerpo, que sepan equilibrar todos sus segmentos corporales, y que eso les permitirá abordar la técnica y el atletismo de mejor manera. Habla también de sensibilidad atlética, o sea, no estamos hablando únicamente de una técnica determinada, con un movimiento determinado, reducido a lo que nos dice la biomecánica, sino que estamos hablando de que ese contenido, esa técnica, esos ejercicios, esas actividades, esos juegos que les vamos proponiendo, tienen que ver con la sensibilidad atlética, que es el sistema de información. O sea, les estamos facilitando al chico, en algún sentido, el aprendizaje. ¿Y cómo se lo estamos facilitando? Con la sensibilidad atlética, que es el sistema de información. Y la información puede ser visual, verbal y propioceptiva. Visual, que tiene que ver con las imágenes; verbal, que tiene que ver con lo simbólico. Es lo que un poquito Marta siempre habla cuando se evalúa a los estudiantes. No estamos evaluando solamente desde el punto de vista del rendimiento, tampoco estamos evaluando solamente desde el punto de vista de la capacidad de demostración técnica, sino también estamos evaluando desde el punto de vista verbal, si pueden verbalizar todo eso que están demostrando y que han aprendido. Y por supuesto, desde la sensibilidad atlética, la información propioceptiva es donde nosotros profundizamos más por las características propias de nuestra profesión. Entonces, el deporte tiene el movimiento como instrumento operativo, el ejercicio físico como medio para alcanzar objetivos, la técnica como recurso específico del aprendizaje deportivo y la competencia como expresión total de la práctica deportiva. A ver, entonces, ¿cómo abordamos todo eso? Se me ocurrió ejercicios físicos que tienen que ver con las capacidades condicionales, o con la fuerza, la resistencia, la velocidad. Los ejercicios técnicos tienen que ver con las habilidades motoras específicas. Los ejercicios auxiliares para obtener mejor aprendizaje de la técnica y lo físico, que tiene que ver con los ajustes perceptivos, y todo lo que tenga que ver con lo lúdico, que desarrolla la táctica y estrategia y incide sobre el área cognitiva de la conducta de la que nos hablaba Blecher. ¿Qué pasa con el atletismo? Predomina la técnica, predomina el desarrollo de capacidades condicionales, y hay escasa participación táctica estratégica. Es un deporte de sistema cerrado, no es un deporte de situación. ¿Qué propuesta? Bueno, en un instituto de formación docente, yo propongo, y el equipo propone, aprender las diferentes técnicas atléticas. No significa que dejar de lado en la evaluación de rendimiento los alumnos, estudiantes, no tengan que aprender la técnica, necesitan aprender la técnica, porque eso les va a dar la base, les va a dar conceptos que los va a poder llevar a superar la cátedra. Expresar de manera verbal, ya lo he dicho. Integrar los conceptos a través de los contenidos. Los contenidos de educación física son correr, saltar, coordinación visomotora. Los contenidos del atletismo son lanzamiento de discos, salto en largo, salto triple, salto en alto. Y un punto que a mí me parece importante: evitar recetas metodológicas. Las metodologías que nosotros proponemos son disparadores, no son las metodologías finales. Siempre va a estar en revisión los conceptos del atletismo, como de cualquier otra materia que se trate. Yo puse evidencia el deporte, o sea, me parece importante que, si bien no van a dar una evaluación que tenga que ver con el rendimiento,
la vivencia de lo que es saltar en triple, agarrar una bala de 7 kilos los varones, 5 kilos las mujeres, y sentir ese peso y tratar de lanzarla. Toda esa información es importante para lo que va a ser después el rol docente, porque nos va a permitir transmitir desde otro lado. Por lo tanto, nos parece importante que haya un nivel de ejecución básico de las técnicas y que pueda demostrar motrizmente la integración de conceptos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Cuando estamos evaluando, si les estamos pidiendo ejemplo, que los últimos 3 pasos de carrera del salto en largo los hagan a la mayor velocidad y acelerando, y pueden demostrarlo eso, independientemente del rendimiento que logren, me está diciendo que conceptualmente asimiló lo que tiene que ver con los contenidos de atletismo. Por tanto, la propuesta de examen práctico es una evaluación cualitativa. Dejamos de lado la cuantitativa, o sea, de medición, y vamos a la cualitativa a través de las rúbricas. La cualitativa es una evaluación bastante más compleja, porque estamos viendo una ejecución técnica y estamos viendo una demostración conceptual de esa ejecución técnica. Y a mí me parece importante, el atletismo para mí excede el aprendizaje de una técnica y la ejecución de rendimiento. Para mí se integra y acciona sobre diferentes campos de investigación, ámbitos de trabajo y propuestas superadoras nuevas. Yo siempre les digo que lo que se lleven de la cátedra lo pueden sumar a otras propuestas. Y estrictamente puede ser tomado como un modelo biomecánico, pero si estamos en este ámbito, el rol docente debería estar siempre por encima de todo esto. Y vamos un poquito a un resumen de lo que yo pretendí transmitir en poco tiempo. No sé si me excedí, le pido disculpa, pero fíjense el deporte como de metáfora de vida, un poquito lo que estamos hablando. Los atletas valen oro para el mundo corporativo. Saltamos del ámbito de la educación física y atletismo y vamos a otros ámbitos. Los valores y beneficios profesionales que aporta la empresa. ¿Qué pasa? Atletismo también aporta a la empresa. ¿Cómo impulsar su negocio a través de actividades deportivas? Acá hay mucha gente, bueno, ahora no es el caso, pero mucha gente que, no estoy hablando de atletismo solo, yo estoy hablando ya desde el deporte, que a través, lo sabrá Mariano, a través justamente de las actividades en la naturaleza, se trabaja corporativamente para cohesionar grupos, para motivar esos mismos grupos, y siempre dentro de lo que es el ámbito de lo empresarial. Pero bueno, acá entra el deporte, cualquier sea, en el caso nuestro sería atletismo. ¿Qué pasa? El atletismo y el deporte no es solamente rendimiento, no es solamente búsqueda de medallas, sino como impactando sobre todo el área socioafectiva, más que nada, como terapia de reinserción social. Sacándole un poquito trabajo a los psicólogos y a los psicoanalistas. Y acá, bueno, este es Santiago Sanz. Santiago Sanz es un ex atleta paralímpico. Yo trabajé como manager, cuando estuve viviendo en España, trabajé como manager de él. Él era un atleta paralímpico de gran nivel. Salió segundo
tiene medalla de plata en los 800 metros, junto con uno de mis amigos, el doctor Brizuela, que es de la Universidad de Valencia, que no pudo estar presente en este momento. Integramos un equipo, él trabajaba como entrenador y biomecánico, yo como coentrenador y representante, manager, y fue el primer licenciado en Ciencias de Actividad Física y Deporte de España con una enfermedad que se llama, no me acuerdo bien el nombre, pero es una enfermedad que va rompiendo la mielina de los nervios, por lo tanto va perdiendo, a los 9 años pierde fuerza, pierde equilibrio y queda en una silla de ruedas. Cuando yo hablo de él, de esa situación, me dijo que la silla lo liberó, fue la libertad total, de no poder casi caminar a irse por todos lados con su sillita, lo liberó. Bueno, él viajaba a Estados Unidos, a China, a Sudáfrica, a todos lados, solo, con su silla y su silla de competición a cuestas. Dejó de entrenar por una cuestión de edad y se recibió de doctor, PhD, y es especialista en entrenamiento de rendimiento en la altitud. Y va siempre a Sierra Nevada, ahí en Alicante, que creo que hay un centro de alto rendimiento, y son 2.800, 2.600 metros, y hacía sus pretemporadas ahí. Bueno, entonces es un ejemplo de que traspasa absolutamente todo. ¿Y cómo traspasa absolutamente todo? Se ve, ¿no? Fíjense, este es un atleta, es un tenista de nivel profesional. No me acuerdo bien, es un serbio, croata, pero fíjense en los contenidos de atletismo como bastante bien está trabajando el skipping en una pista de tenis como medio de entrenamiento o como medio de entrada en calor. Esto es lo que hacen los velocistas, lo hace bastante bien, no es un nivel de atleta. Y seguimos un poquito. El deporte es una versión condensada de la vida, pero con mejores estadísticas. ¿Quién lo dijo esto? Ed Smith, que era un jugador de cricket de Inglaterra, graduado en historia en la Universidad de Cambridge. Lo que el deporte nos dice sobre la vida, es su libro. Mis mayores convicciones sobre la moral y los deberes de cada quien se las debo al fútbol. Estamos hablando del deporte como metáfora de vida, porque después de muchos años en que el mundo me ha permitido variadas experiencias, lo que más sé a la larga acerca de la moral y de las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol. O sea que el deporte, el atletismo en este caso, excede el aprendizaje de una técnica y el rendimiento en una pista. He fallado más de 9.000 tiros a lo largo de mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces he errado el último tiro que decidía un partido. He fracasado una y otra vez durante mi vida. Y esta es precisamente la razón por la que he sido exitoso. Michael Jordan. No voy a leer todo esto, pero fíjense que estamos hablando de danzadores guerreros, club juvenil, Estado romano. ¿Y quién está diciendo todo esto? ¿Quién está proponiendo de que el origen del Estado moderno es el deporte? Nada menos que José Ortega y Gasset, en su libro El Espectador, cuaderno de bitácora, El origen deportivo del Estado. Entonces, él tiene un ensayo en el cual demuestra que el Estado moderno tiene su origen deportivo en el club, en la reunión de jóvenes en el club, en el cual, bueno, hay como unas metáforas, pero tiene que ver con el vitalismo de lo que proponía la filosofía de Ortega y Gasset. Y bueno, para finalizar,
deporte como metáfora de vida, yo creo que no es únicamente el deporte algo que tenga que ver con los Juegos Olímpicos, el rendimiento, la fisiología y la biomecánica, y lo vamos a ver en este señor de 91 años, saltando triple, y le digo que algunos están mejor que algunos estudiantes que no practicaron lo suficiente. Bueno, gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido. Me parece difícil por ahí una teoría que se necesita cierto desarrollo, estar condensándola en 20, 30 minutos. Bueno, después si tienen alguna pregunta, la dirán al final. Le paso a Andrés. Muy bien, Luis, muchas gracias Marta. Bueno, vamos a volver un poquito a la formación de lo que es el atletismo en el ámbito formal. El ámbito formal para nosotros es el ámbito de la escuela, el ámbito donde nos estamos proyectando a trabajar, donde es muy probable que nos encontremos con cero material para hacer atletismo. Es una de las grandes realidades, pero no por eso hay que dejar de desarrollar el atletismo o, como fueron mencionando Luis y Marta, las habilidades motrices básicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ser la base de todo aquello. Nosotros cuando arrancamos con cualquiera de los chicos, no sabemos, o con cualquiera de los jóvenes, no sabemos a qué deporte va a terminar. Lo que sí sabemos, que como bien dijimos y como se estuvo explayando en todo momento, el atletismo es una gran base de todos los deportes y tiene un montón de elementos que van a enriquecer. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra función? Nuestra función va a ser demostrar que la conducta de las personas se modifica o se adapta, ¿sí?, de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a los estímulos que tiene y al medio que las rodea. Eso va a favorecer y va a enriquecer las capacidades motrices de todos los chicos. Por eso es muy importante el punto de inicio, el primer momento de involucrarse con la vida. ¿A través de qué nos involucramos? A través del movimiento, a través de la comunicación. Estos momentos, estas actividades van a brindar un montón de opciones y oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que saber? Vamos a tener que saber qué oportunidad tenemos. Tenemos la chance de correr, de caminar. ¿Por qué lo vamos a hacer? Por un placer. ¿Por qué lo vamos a hacer? Por un contrato que tenemos con una firma. No se sabe. Es decir, nosotros tenemos que saber que sí vamos a tener que caminar para conseguir alimentos, como en sus orígenes, vamos a tener que caminar porque el médico nos dijo, está pasado, así que entonces, todo esto llevado a la temprana edad va a tener que demostrar. Cuando hablamos de atletismo, ¿sí?, la enseñanza de atletismo a nivel escolar o de escuelas de iniciación, es importantísima, porque no siempre vamos a tener una pista, no siempre vamos a tener los elementos, ¿sí?, pero sí se pueden llevar a cabo sin necesidad de tener todo eso. El atletismo de iniciación pretende enseñar lo que son los fundamentos. El atletismo en las bases trata de enseñar los fundamentos esenciales para después llevarlos a la cantidad de repeticiones que vamos a necesitar. Junto con eso vamos a tener que ir llevando toda la situación del crecimiento parejo de las capacidades coordinativas, las condiciones físicas, que van a ser esenciales. ¿Esenciales por qué? Porque todo el mundo debe hacer las cosas en el momento oportuno, las cosas correctas en los momentos adecuados. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Imagínense que alguno de ellos va a ser bailarín, o va a ser jugador de fútbol,
o va a ser jugador de waterpolo y que no se sabe, va a aprender las habilidades aquí. Vamos a brindarle todo tipo de habilidades. Quizás sea un excelente lanzador de jabalina, como estamos viendo aquí. Estamos enseñando dos tipos de lanzamiento. Uno que tiene que ver con el impulso y otro que tiene que ver por sobre el hombro, ¿sí? Para eso vamos a necesitar un programa. Y los programas que queremos desarrollar tenemos que ser conscientes de que son todos a largo plazo. Y una frase que vamos a tener aquí, que la aprendí de un colega, es: Juan no puede hacer lo que Juancito no hizo. ¿Sí? Y eso es importante, porque las cosas tienen que hacerse en el momento apropiado. El atletismo escolar, ¿sí?, tiene este tipo de organización, ejercicios fundamentales y preparatorios para lo siguiente, todos en formas jugadas, motivación, desarrollo de distintas fases técnicas, no hacer toda la técnica completa, sino que hacer una técnica más bien facilitada. Eso va a ayudar. ¿Y por qué vamos a tener que tener este concepto del perfil del entrenador? Porque son conocimientos que vamos a adquirir, que en el docente se tienen que dar, en más o menor medida se tienen que dar conocimiento de las disciplinas atléticas, técnicas avanzadas de distintas áreas, especializaciones quizás en alguna disciplina porque le guste o porque más cómodo se sienta, quizás nunca la practicó, pero se siente cómodo y atraído, conocimientos psicológicos, biomecánicos, fisiológicos, progresiones de enseñanzas, didácticas, saber observar, captar rápidamente y poder. Esto va a hacer que las habilidades del docente sean un muy buen motivador, un muy buen comunicador, que sepa cómo enseñar, cómo llegarle, sea una persona positiva, eso va a influenciar muchísimo, va a tener que tener una estructura, un ordenamiento, saber trabajar en equipo, muy creativo, cuando no sale por un lado va a tener que salir por otro, estar abierto a nuevas ideas, a nuevos proyectos, tener algunos conocimientos de otros idiomas, porque hoy en día es muy fácil saber trabajar en equipo desde ya. Esto va a ampliar la gama. Y algo muy importante es la comunicación, ¿sí? Así que por un lado vamos a tener el conocimiento, por otro lado vamos a tener la comunicación verbal, gestual, nuestra postura, nuestra forma de encarar y ver a nuestros alumnos, ¿sí?, la forma de hablarles. Y para eso hay un montón de técnicas que las tenemos como docentes o como entrenadores, cualquiera de las dos, ¿sí? Siempre vamos a estar en constante desarrollo de todas esas. Pensar qué es lo que se va a decir, mirarle a los ojos, son detalles que va a hacer a un gran entrenador, pero por sobre todas las cosas, un docente que tiene que estar permanentemente, saber demostrar esa comprensión, estar en sus momentos cuando están decaídos los deportistas o motivándolos, hacerles preguntas para poder iniciar una conversación que a veces están trabados por una cosita tan sencilla. Todo esto va a llevar a cada uno de nosotros a darnos cuenta qué estilo de conducción vamos a querer tener a la hora de liderar este proceso, el proceso de formación, ¿sí? Entonces, si bien tenemos todo lo conocido, están los libros, están los colegas, están las redes, está en todos lados, está nuestra formación. Vamos a tener toda la habilidad para poder llegar y poder comunicarnos. Vamos a decidir qué estilo de conducción, ¿sí?, vamos a tener que tener, y esto va a dar a nosotros la actitud filosófica. ¿Qué actitud filosófica? La que vamos a tener ante la vida, ante nuestros alumnos y ante a todos aquellos que quieran desarrollar atletismo y deporte en general. Esa actitud que va a marcar el proceso de aprendizaje orientando cada una de las decisiones, que sean tanto como de rendimiento como de formador de persona, porque en el fondo eso es lo que vamos a hacer. Y como hablábamos recién, o como lo mencionaba Luis recién, las habilidades motoras básicas, aquellas que están
incorporadas, las de marchar, correr, saltar, girar, lanzar, recepcionar, están innatas. Lo único que hicimos en este patio de escuela fue poner unos aros en el piso, unos pedazos de varilla de salto en alto que las transformamos en pequeñas garrochas, una esfera, y empezaron a hacer los juegos solos. ¿Sí? Recibieron 2 instrucciones y empezaron a divertirse. Pasaban 45 o 50 minutos y no daban abasto de divertirse. Entonces, esas habilidades las vamos a llevar al atletismo, pero le vamos a dar esa formación que decía Luis, que nos explicaba recién. Vamos a trabajar sobre los fundamentos técnicos de estas habilidades. Y cuanto más complejas sean, más temprana hay que aprenderlas. Y cuanto más tempranas son, más desarrollo motriz va a tener que tener. ¿Sí? Muchos de estos gestos van a tener que ser considerados antes de empezar el trabajo. ¿Sí? Va a haber que empezar desde muy temprana edad. ¿Qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta cuando comenzamos un aprendizaje nuevo? ¿Sí? Las fases que tiene cualquier tipo de aprendizaje. Una información, cómo se ve, cómo lo quiero hacer, la respuesta, la coordinación que va a tener, esa coordinación fina que vamos a desarrollar, no le vamos a poner fecha de caducidad ni de comienzo. Va a aparecer cuando esté la motivación o cuando esté la necesidad. Pero antes de todo eso, vamos a tener que fijarnos cuando estos sistemas estén desarrollados, porque cada uno de ellos va a darnos una oportunidad para trabajar. Una oportunidad donde tenemos que hacer un paréntesis y enfocarnos. Este punto es el ideal y este punto es por el cual todos van a pasar. Y es aquí donde vamos a encarar nuestros proyectos de desarrollo atlético, ¿sí? Donde vamos a poder diferenciar la actividad de educación física curricular, ¿sí? De lo que es en realidad la actividad de atletismo, donde vamos a tener que corregir ciertas ejecuciones de movimientos para todos ellos, evitando sumarle malas praxis o repetir programas que puedan estar, como decía Luis, repetir cosas metodológicas, sino que incorporar destrezas motrices que sirvan para un futuro, sin caer en lo que es la especialización. Un plan ideal sería pensar en un desarrollo en base a los objetivos. Objetivos de desarrollos, y aquí tengo siempre el juego de la palabra fundamental, porque esta idea viene del inglés, que fun quiere decir divertido. Entonces, durante este periodo, durante todo el periodo tiene que ser divertido, pero especialmente aquí, vamos a tener que encarar un desarrollo muy divertido, muy atractivo, porque hay una competencia con las demás actividades muy grandes. Entonces, imagínense en años, ¿sí? Donde podemos tener nosotros, en la parte formal, el desarrollo del deporte. En este caso, el atletismo. El preescolar, el primer ciclo, segundo ciclo. Estamos hablando fácil, 16 años. 16 años son 3 ciclos olímpicos. No 2, 3. Es un montón. Es un montón. Entonces, es importante. Imagínense que la coordinación, digamos que es una de las capacidades que engloba todo. Saltador en alto va a tener que aprender a correr en línea recta, en curva, picar con un pie, elevarse, estar en el aire, hacer giro, pasar y caer de espalda. Es bastante complejo lo que tiene que desarrollar. No es tan simple. Y para eso se va a necesitar todo un diseño de un programa que sea de largo plazo. Hay que creer en eso. En cada momento tenemos que desarrollar las habilidades y las necesidades que se necesiten. Imagínense los contenidos para desarrollar durante todo ese lapso. Las etapas del desarrollo atlético, desde edad muy temprana, ¿sí? Vamos a verlas como
en psicomotricidad en este aspecto, desde la infancia hasta la adolescencia, pubertad, y las etapas de desarrollo psicológico en verde, más a las etapas de rendimiento o entrenamiento posteriores. ¿Sí? Un desarrollo de este, y ya con edades posteriores, también se van a dar dentro del desarrollo atlético. En definitiva, el atletismo a nivel escolar busca incrementar el acervo motor de todos los practicantes, todas las habilidades motoras, ¿sí? Favorecer el normal desarrollo psicofísico, incrementar las capacidades físicas, mejorar la salud de los alumnos, ayudar desde lo deportivo a formar y a afianzar la personalidad. En definitiva, ¿sí? El deporte por lo general es visto como un simple juego reglado, ¿sí? Que en este punto yo le digo que hasta es una industria, ¿sí? Visto desde el punto de vista arreglado, pero en realidad debe verse como un elemento potencial de desarrollo humano integral en el ámbito en el que se pueda expresar en libertad y alegría. Así que cada uno deberá tomar la decisión desde qué punto va a haber el desarrollo atlético, y permítanme mostrarles algunas cosas donde vamos a ver cómo los chicos se entretienen con una actividad atlética desde muy temprana edad. ¿Sí? En una serie de circuitos en el campito de la escuela de acá del barrio de Núñez, se desarrolló una actividad de lo que se llama mini atletismo con distintos elementos, pasando por los saltos, los lanzamientos de precisión, los lanzamientos de empuje, una actividad recreativa, impulsos. Faltó terminar con una serie de postas, pero todos en grupo, materiales totalmente reciclados. Ahora vamos a ver los últimos, que son algunas carreritas de vallas. Simplemente es el primer contacto que han tenido estos chicos para pasar por el mundo del deporte o la actividad física, enfocándonos. Bien, lo hicimos muy rápido, les pido disculpas, pero tratamos de resumir para que no sea tan largo y tan aburrido. Si alguien tiene alguna consulta para mis colegas, fantástico. Si tiene consulta para mí, ellos la van a responder. Ahí alguien pidió tu mail, así que te van a acosar por mail. No. Lo siento mucho. Y yo se lo di. Bueno, perdón, Mariano, pero me gustaría, ¿le di el correcto? Sí. Me gustaría cerrar con una pequeña reflexión. Con los compañeros siempre nos preocupamos por no pisar otras áreas, el tema de la CEFI, el tema de las didácticas, y me parece que lo que logramos hacer, o que estamos intentando lograr hacer, y esperemos que nos salga y que podamos seguir en este recorrido, es que el atletismo forme parte de lo que es todo la formación docente en educación física. Por lo general estaba aisladito, nos íbamos a la pista, y más cuando nos íbamos a la pista de la Secretaría del CENAR, era como que estábamos en otro lugar, en otro ámbito, estamos en la pista, siempre estamos alejados. Y me parece que lo que intentamos hacer es tomar y pararnos en todos los mosaicos que tiene nuestra loca carrera de educación física, como para poder integrar y formar parte. Más allá de esto que Luis decía, que somos el deporte madre y que somos la base, como decías vos, de un montón de otros movimientos, y a pesar de eso, tratar de romper el mito de que sin infraestructura no se puede, sin un colchón de salto en alto no puedo, si no tengo una pista de tartar no puedo, si no tengo un campo gigante no puedo. Me parece que es el camino que decidimos empezar a hacer, y acá vamos. Gracias, Mariano. Gracias, chicos, por el equipo.
Bien. Ya hace años que se ve el cambio que ha tenido, bueno, en este caso el Romero Brés con respecto a lo que es el atletismo. Está bueno que estos modelos y estos paradigmas se sigan difundiendo. Hay muchos chicos y chicas que están estudiando actualmente educación física acá, que son estudiantes de ustedes. Hay muchos que ya se recibieron. Y bueno, este es un modelo más, es un modelo más. Y refuerzo el tema de la importancia del atletismo. Refuerzo la importancia del atletismo. Y los tres hoy hablaron de que desde la educación física, de alguna u otra manera, lo llevaron al atletismo, ¿no? Y antes de cerrar, me gustaría solamente el nombre y apellido del referente de atletismo de cada uno de ustedes. Empiezo por vos, Luis, tu referente del atletismo. Bueno, yo tuve varios entrenadores, pero mi referente es el profesor Rodolfo Toto Bariza, que empezó a ser entrenador mío ya cuando yo ya era categoría mayor. ¿Y qué destaco de Rodolfo, del Toto? Más allá del conocimiento que él pueda tener de atletismo, yo me llevé de él la pasión y la entrega hacia lo que es el atletismo. Él ha dejado absolutamente todo por el atletismo. Creo que, como él dice yo me voy a morir dentro de la pista de atletismo, decía Bariza. Entonces, un poco lo que yo me llevo, independientemente de aspectos técnicos, de rendimiento, todo eso, yo me llevo la pasión con lo que encaró el atletismo Rodolfo Bariza. Bien, Andrés. Bueno, yo tengo varios referentes, no puedo tener uno solo, porque he tenido influencia de muchos. Toto, sin duda, por todo lo que ha hecho, siendo una persona que no viene del atletismo. Toto no hacía atletismo. Él estudió y empezó a formar gente. Después los primeros profesores de educación física con los cuales negocié mi clase de educación física por horas de entrenamiento, que es Jorge Miró y Beto Fernández en Entre Ríos, y después entrenadores en el mundo, que así como muchos lo conocen, Anelio Moura, Carlos Caballero, otros entrenadores franceses o mismos alemanes, con los cuales he compartido un montón de horas y viajes y hablamos el mismo idioma. Enseñábamos de la misma manera y nos importaban las mismas cosas. Algunos tenían la medalla de oro colgada, olímpica colgada, otros no, y sin embargo, entonces eso para mí han sido referente, la sencillez y la docencia con la que ellos podían llegar a obtener los objetivos que querían. Para mí son referentes. Marta. El culpable de que yo esté aquí fue el chino Horacio Fernández Invernó, que espero que Carlos le pase mi factura. Una gran persona, especialmente con chicos y adolescentes, y yo era una adolescente en ese momento. Creo que él fue uno de los primeros que me marcó. Y después dos personas que no tienen más explicaciones, que fueron mis maestros, Jorge de Jedus y Raúl Zavala, por supuesto. Bueno, voy a utilizar... A ver, perdóname, Mariano. Sí. No quiero dejar de nombrar, de verdad yo no lo puedo tomar estrictamente como referente, pero desde lo que tiene que ver todo lo que es el atletismo desde el punto de vista del entrenamiento, yo también quiero nombrar a un amigo mío que se llama Gabriel Brizuela, que está viviendo en España, y bueno, es doctor en biomecánica, pero
yo lo sigo consultando desde el punto de vista del atletismo, de biomecánica, del rendimiento, porque me parece una persona con, primero, una humildad y una sencillez para explicar conceptos complicados que son muy valiosos a mí como superarme profesionalmente. Entonces no quería dejar de nombrar Gabriel Brizuela. Algunos alumnos habrán visto apuntes de él que dice doctor Gabriel Brizuela. Claro, él es un año menor que yo, tenemos la misma edad, entonces me sonaba medio raro de referente. Me parece como que el referente siempre tiene que ser alguien mayor, pero yo acudo muchísimo a él en muchos aspectos, no solamente en atletismo, acudo muchísimo a él, como también cuando puedo, porque está muy perdido en la vida, con todas sus cosas, con mi otro amigo que vive en Grecia, que es Alejandro Terzian. Yo le digo Alexandro porque que también es un referente en algunos aspectos que tienen que ver con el atletismo y el entrenamiento. Bien. Mariano, perdón, Sí. hay una mano levantada ahí. Sí. A ver, Francisco. escuchamos. Buenas, ¿cómo les va, profes? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Compartimos Bien. en algún momento algún torneo ahí con los colegios. Bien. Quería consultarles o comentarles también, porque yo estoy trabajando como docente de atletismo en la Universidad Nacional de José C. Paz, en el Profesorado Universitario de Educación Física, y también estamos trabajando este tipo de evaluaciones que ustedes proponen con las rúbricas. Entonces, se me vienen a la mente para la conformación de esas rúbricas dos instancias que hemos atravesado y que se las comparto y para que después incluso podamos ponernos en contacto y seguir avanzando sobre eso, porque creo que cuando uno amplía la visión en cuanto a la intervención de los estudiantes de diferentes lugares, creo que también se nutre esa propuesta que queremos hacer, ¿no? De salir de la evaluación donde quizás, por lo menos en José C. Paz, el docente es el que pone la nota. Nosotros ya no ponemos más nota. No somos más los que calificamos. Los estudiantes han logrado, gracias a las diferentes estrategias con las que abordamos los contenidos, la capacidad de ponerse nota. Entonces, lo que generamos en nuestras clases es la posibilidad de elaborar estas rúbricas que ustedes han hecho, y esas mismas rúbricas las utilizan ellos para evaluarse a través de nuestra guía, a través de nuestro seguimiento, para poder establecer una nota, para poder aunar un criterio. ¿Qué podemos dejar pasar? ¿Qué no podemos dejar pasar? ¿Qué es algo que se atiende a corto plazo? ¿Qué es algo que se atiende a largo plazo? Poder identificar esas falencias o esos aciertos en el momento de la evaluación, y eso nos llevó a establecer diferentes estrategias de enseñanza. Entonces la pregunta era, ¿qué estrategias utilizaban ustedes al momento de dar clase dentro del profesorado? Y compartir respecto a eso. En nuestro caso, por lo menos, estamos trabajando con estrategias donde planteamos diferentes formas de actividades, diferentes tipos de actividades, ya sea con descubrimiento guiado, con estrategias de proyectos por grupo, donde ellos realizan las actividades, las proponen en función de lo observado anteriormente, y nuestro sistema de evaluación abarca prácticamente un mes de inicio hasta la conclusión de esa evaluación, porque en ese momento son ellos los que hacen las intervenciones en cuanto a la nota. Durante un mes, desde la primera fecha se empieza a evaluar, se transita una serie de pautas que tienen que ver con las actividades y con la observación, y luego al concretar ese mes, esa cuarta semana, ellos vuelven a realizar el proceso que realizaron inicialmente. Entonces pueden establecer un antes y un después y compararlo y empezar a hacer su valoración. Pero con respecto a las estrategias didácticas, ¿cómo lo abordaban? ¿Cómo realizan ustedes las clases de atletismo?
cómo proponen el aprendizaje del atletismo en el profesorado del Romero Brest. Nosotros tenemos 4 cuatrimestres. En 4 cuatrimestres tenemos que dar todas las técnicas. Entonces, lo que fuimos haciendo es repartir entre esos 4 cuatrimestres las técnicas que tenemos. Cuando enseñamos en el primer año, del primer cuatrimestre del primer año, abordamos todo lo que tenga que ver con carreras y por lo general las formas básicas, que después vamos a ir especificando en cada una de las técnicas. Y vamos trabajando sobre las metodologías que los mismos estudiantes van intentando elaborar a partir de los puntos más importantes que vamos dando nosotros. Entonces, ejemplo, tenemos 4 puntos nodales en la enseñanza de la bala, el impulso, y vamos llevando hacia atrás, y ellos, mientras van ejecutando, vamos haciendo el mismo análisis técnico-biomecánico de la técnica y poder que ellos puedan poner en palabras y en su propia vivencia corporal qué es lo que harían o dejarían de hacer. Pero vamos pasando de técnica a técnica. Y luego sí, es una evaluación, que la evaluación en algunos casos es, bueno, lo hiciste, anda para allá, fíjate que los otros que lo ayuden, que colaboren, mejoren esto, traigan aquello, fíjense por qué cometen esos errores, qué es lo que sucede. Eso es lo que básicamente en el Romero estamos haciendo. Te cuento que vamos a los piques con las técnicas. Sí, me imagino. No, o sea, es palo y palo, si no llovió vamos a teórico, y ahora en pandemia tenemos muchísimo análisis biomecánico a través de videos y de apuntes, pero no sé cómo vamos a hacer el ciclo complementario después con lo práctico, pues ya veremos cómo lo inventamos, pero cuando estábamos en la normalidad, si es que se llamaba así, era también correr como si no fuera una normalidad. Era pasar por las técnicas, y muchas veces nos quedó colgado algo, lo pasamos a otro cuatrimestre o lo pasamos al atletismo 2 y nos vamos avisando, porque además yo no tengo alumnos propios. Los alumnos que hoy cursan conmigo, lo más probable es que después vayan a las cátedras de los otros 2 docentes, con lo cual tratamos de ir juntos como para que vayamos teniendo los mismos refuerzos o las mismas deficiencias en cada una de las técnicas que vamos trabajando. Hemos trabajado, los chicos todavía no estaban en el equipo, por lo general lo que yo hacía en atletismo 2, en el segundo cuatrimestre, era intentar un trabajo integrador como para que recuperaran todas aquellas cuestiones que habían trabajado metodológicamente, técnicamente y con cuestión de errores y correcciones, que son los 3 puntos en los que basamos la enseñanza, en el cierre de lo que sería el atletismo 2. Ese te conté más o menos el proceso de corrida de 2 años. Gracias. ¿Puedo yo aportar un poquito? Obviamente cada uno tiene su estilo de enseñanza, por más que tratemos de ser un equipo homogéneo, pero cada uno tiene su estilo por su historia personal, por su motivación, su conocimiento. Lo que yo no quiero dejar de lado es que el deporte individual, estamos hablando de deporte individual, y el atletismo en particular requiere, por más que sea un instituto de formación docente, requiere del aprendizaje de la técnica. Requiere del aprendizaje de la técnica porque si no, no es atletismo. Nos estamos pisando con la educación física infantil, hasta con la recreación, y yo creo que hasta con la vida o las actividades en la naturaleza. Entonces, en algún punto hay que diferenciar que el atletismo requiere de un aprendizaje sistemático y deliberado de técnicas deportivas, de habilidades motoras ontogenéticas, o sea, específicas, que si el docente no se las brinda, no las va a aprender nunca. Ejemplo, vamos a un ejemplo más práctico. Si
señor de 30, 35 años jamás en su vida aprendió lo que es el golpe de arriba en vóley. Y se va de vacaciones a Pinamar y lo invitan a jugar al vóley en la playa. Y la primera pelota que lanza el equipo contrario le llega a él, la primera reacción que va a tener es la de su acervo motor o su base motora aprendida. Y lo primero que va a hacer es colocar las manos así y rechazarla. ¿Por qué? Porque jamás aprendió el golpe de arriba. Bueno, eso pasa con las técnicas de atletismo. La técnica de atletismo, si bien es correr, saltar y lanzar, si en un principio, lo demostró Andrés, en un principio es correr y saltar y lanzar, pero esos niños, después de 2 años de escuela de atletismo, si van a seguir, van a tener que correr, saltar, lanzar de otras maneras. Entonces, van a tener que aprender técnicas. Y el aprendizaje de la técnica y la escuela deportiva, a diferencia de la escuela curricular de educación física, es que la escuela curricular, los ejercicios son muy variados y muy motivantes, y tenemos el problema nosotros que para el aprendizaje de la técnica, el ejercicio tiene que ser repetitivo y hay que corregirlo. Entonces, ahí está el desafío. No es solamente tomar actividades que sean muy motivantes, muy lúdicas, muy divertidas, pero que no están impactando sobre el objetivo, que es aprender una técnica. ¿Y por qué es importante aprender una técnica? Primero y principal, por seguridad, porque si está mal hecha la técnica, lo podemos terminar rompiendo. Si no sabemos que para la carrera de velocidad se corre en metatarso, y le vamos a meter 2, 3 años de escuelita de atletismo, corriendo con el talón, o corriendo con... lo estamos rompiendo. Si no sabemos que la acción del pie de batida en el salto en largo, y en el salto en alto, y en garrocha, y en triple, es con toda la superficie del pie, estamos en graves problemas. Y lo digo porque he visto en videos de YouTube proponiendo salto en largo apoyando el metatarso o en punta de pie. Entonces, es un delicado equilibrio entre la propuesta pedagógica y lo que necesariamente somos, que es un deporte individual y es un deporte de tiempo y marca competitivo que estamos enseñando en un instituto de formación docente. Entonces, es un delicado equilibrio. Entonces, yo creo que hay que equilibrar ambas cosas, tener muy en claro aspectos fundamentales de las técnicas atléticas, que los tienen que saber, son aspectos fundamentales. Lo dice Joan Rius, que habla muchísimo de atletismo de iniciación y metodología, y él dice que las técnicas más complejas se tienen que aprender de chico, justamente, porque después, si no se aprenden los fundamentos de la técnica más compleja de chico, van a adquirir errores que van a ser movimientos tóxicos que jamás van a poder trasladarlo a la técnica correcta cuando son mayores. Entonces, es un delicado equilibrio entre la propuesta didáctica y lo que necesariamente tenemos que hacer, que es enseñar también técnicas de movimiento, técnicas deportivas. Teniendo en cuenta, obviamente, por eso yo hablé un poco de la teoría, que el movimiento no es un movimiento mecánico, es un movimiento que implica todo lo socioafectivo y todo lo cognitivo. Implica información, implica también puesta en juego de toda tu historia personal y todas tus emociones en el momento de la actividad. Entonces, yo creo que hay que... Sí. Perdón, por eso hablábamos, y Andrés creo que lo dejó claro, por esto que empieza del fundamental, todo lo que es el proceso. Este equilibrio se tiene que dar en absolutamente todo el proceso. ¿Sí? Lo que Juan no puede hacer es porque no lo hizo Juancito. Entonces, y en el alumno eso tiene que quedar en claro. Muchas veces le digo, mis clases no son ejemplos, porque lo que yo puedo llegar a dar en una clase, ustedes lo dan en 10 años. Entonces, esto de la vivencia de la técnica y en particular los estudiantes se dan cuenta que les pasa en la partida baja. Hasta que no vivencian la partida baja y cómo se amontonaron en el taco, no pueden entender
cuál es el error y cómo lo pueden ver y poner en el ojo del otro. Creo que ahí es donde hay que acentuar estas cuestiones de la vivencia de la técnica correcta, y cuando no me sale la técnica correcta, entender por qué, dónde está. Y como siempre decimos, es mucho más importante recalcar lo que no se debe hacer que lo que se debería hacer, porque lo que no se debe hacer es lo que te lleva después a este error crónico, la no corrección, la lesión, la rotura, los abandonos deportivos, las especializaciones prematuras. Estas cuestiones son las que no deben hacerse. Y dejar pasar los errores fundamental. Y la única forma de reconocer los errores en un movimiento técnico tan a veces exquisito como se requiere en algunas de las técnicas del atletismo es la vivencia por la vivencia misma. La comprensión del error, lo que vos claramente dijiste, comprenderlo, conocerlo, saberlo, vivenciarlo, lo que no te pasa por el cuerpo no existe, así nomás, lo sabemos clarísimo. Gracias, gracias. Y yo agrego una cosa. En el seminario de saltos para entrenadores de Nelio Moura, hablamos de... empezó a hablar de ejercicios que se pueden... Él empezó a hablar de ejercicios de transferencia, que es muy común el ejercicio de transferencia. Entonces yo me acerqué y le pregunté que, bueno, tenía un problema con los saltadores de triple, que al momento de llegar a la tabla de batida adelantaba muchísimo el pie respecto al centro de gravedad y hacían como una batida de salto en largo que los impulsaba muy hacia arriba y tenían problemas en el primer salto. Y me dice, le pregunto, ¿qué ejercicios puedo hacer para poder corregir eso? Y me dijo, Nelio Moura, que tiene récords, atletas con récords del mundo, es entrenador olímpico, es disertante en todo el mundo, me dijo, no existen los ejercicios que se puedan transferir. ¿Cómo que no? Y me dice, no, es estar uno al lado como entrenador, hacer el ejercicio y corregir, y corregir, y corregir, y corregir, y corregir. O sea, no hay una solución mágica, hacemos tal cosa y después se transfiere. ¿Y por qué no se transfiere? Justamente porque, como nos enseñó Emilio Masabeu y Carlos Marino, la transferencia del movimiento siempre se da en los aspectos perceptivos y equilibradores. Por lo tanto, el hacer un movimiento independientemente de la técnica, cuando se haga la técnica, no va a salir exactamente igual, porque no se transfiere el movimiento, se transfiere los aspectos perceptivos y equilibradores. Ejemplo, hacer movimientos de tenis sin la raqueta, y me salen perfecto. Cuando yo agarro la raqueta y le impacto a la pelota, no me va a salir igual. ¿Por qué? Porque no transferí lo perceptivo. ¿Lo perceptivo qué es? El grip de la raqueta, el peso de la raqueta, el impacto de la pelota en el cuerpo de la raqueta, la vibración que me transmite al brazo. Entonces, volvemos, es un delicado equilibrio entre para mí no hay propuestas mágicas, no hay, hacemos tales actividades, tal ejercicio y automáticamente vamos a tener una respuesta satisfactoria en niveles de técnica y de movimientos que requieren de cierto esfuerzo, cierta complejidad y cierto recorrido. Muy bien, muy claro. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bien. Bueno, en nombre de Mercedes Eman, la rectora del Romero Bres y el equipo de conducción, a través del EPICEF, Educación Permanente del Instituto Superior de Educación Física, cuyo objetivo es difundir información y en este caso específicamente el atletismo, queremos agradecerles mucho a Marta, a Andrés y a Luis, especialmente a ustedes tres, por haberse sacado del bolso de esos saberes, muy claro la transmisión, y a cada una y a cada uno de los que participaron les agradecemos también muchísimo.
Muy bien. Noviembre viene con todo también el EPICIF, así que desactivamos los micrófonos y un fuerte aplauso para estos 3 referentes del atletismo nacional. Gracias. A ustedes. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Gracias Saludos, por la charla. saludos. No, María Marta. Un gusto Saludos. Muchas gracias. Un gusto verte, Andrés. Saludos, hace mucho que no te veía. Un gusto grande. Igualmente. Saludos. Chao, chao. Gracias, buen fin de semana. Igualmente ustedes. Chao, chao. Chicos, entré tarde porque estaba en una entrevista, pero la verdad que muy bueno, muy bueno. Y eso que solamente agarré un pedacito, pero genial. Destaco el tema de lo experiencial. Muy bien. Miriam, ¿de dónde Gracias, sos? sí. Ay, qué lástima. Bueno. Sí, se colgó. Se colgó, sí. Se colgó. No, muy bueno, muy bueno. Miren que yo soy también de la vieja escuela. Lo conozco a Luis desde hace muchos años. Compartimos equipo, estudio, familia. Con Andrés me pasó lo mismo, compartir equipo. Cuando habló del Toto Bariza también lo considero un referente. Y yo pasé por el atletismo. Después, cuando encontré mi techo, me fui al TRIA. Al atletismo me sirvió para andar bien en el TRIA. Después hice el deporte de aventura. Y siempre el atletismo fue la base de todo. Así que no me canso de ver gente joven que se sigue moviendo por atletismo y no me canso de formarme. O sea, sigo escuchando a Luis de toda la vida y a los que saben y siempre hay algo para formarse. Con Por eso me Sergio nos encanta. conocemos de la escuela primaria de San Cristóbal, o sea, Toda la vida. Toda la vida. Vivíamos a 2 cuadras de distancia. Bueno, sí, nos conocemos de la vida. Por eso. Sí, toda Lo nuestro es de la vida, no es del atletismo. Perdón, recién se cortó. Muchísimas gracias, hermosa la experiencia. Les cuento que yo no tengo nada que ver con el deporte y ha sido un placer escucharlo. Yo soy docente y veo cómo lucha el profesor de educación física siempre, muchas veces siendo marginado dentro de lo que es la institución escolar, ¿no? Y el sistema educativo todo. A veces es la última voz que se escucha y la más importante. Y veo el paralelo del disfrute del niño y la profunda necesidad que tiene de vivir estas experiencias de las que ustedes hablan. Por eso les quería agradecer muchísimo porque todos los docentes que no somos del área deberíamos tener por lo menos una vez al año una charla con ustedes y entender un montón de cosas que he entendido. Así que muchas gracias. A vos, Miriam. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Es muy lindo lo que decís, muy amable. Placer. Bueno, chicos, muy bien. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Mariano. Muy bien, me gustó. Fue una de las charlas que más duró, les voy a decir, ¿eh? Y que más se mantuvo. Y sí, porque los 2 adolescentes que tengo en el equipo hablan y hablan. Pero muy bien, lo que pasa es que da para muchísimo, da para mucho. Y sí, claro que da para mucho porque abordamos 3 temas bastante continuados. Así todo es imposible de acortarlo. Yo me apuré para darles más tiempo a ellos, que tenía, pero no había forma de... Yo me fui mucho, pero me costó muchísimo tratar de condensar para que se entienda la idea. O sea, son cosas que yo por ahí doy en un cuatrimestre. Claro.